NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas. ¿Qué es lo que le está pasando a este país en donde vemos un caso de corrupción y vemos después que no pasa absolutamente nada? Vemos que la gente puede hacer lo que se le pegue la gana. Vemos como gobernadores de estados tan pobres como Oaxaca o como Guerrero tienen cuentas ultramillonarias. Se codean con los grandes magnates, no de México, del mundo. Pueden tener propiedades en los Estados Unidos, pueden acceder a lugares a los que muy pocas personas en el planeta pueden acceder. Aviones privados, departamentos de super ultralujo, casas, terrenos, cuentas bancarias exorbitantes. ¿Qué pasa en este país? ¿Es problema de la ley? ¿Es problema de una cultura? Tenemos arraigado, tatuado en el corazón mexicano aquella frase de que el que no tranza no avanza. ¿Es cierto esto de que un político pobre es un pobre político? Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, te saludo con gusto. ¿Tú qué opinas? Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente es un fenómeno muy complejo que está presente en una gran cantidad de sociedades a lo largo y ancho del planeta, pero que está siendo motivada, como bien lo has cuestionado, por una falta de aplicación de controles efectivos a esta conducta de corrupción que está también destinada a obtener ventajas económicas, aprovechándose, desde luego, de lagunas, vacíos legales, pero principalmente espacios de poder. Gabriel, cuando uno se da cuenta de lo que sucede, digo, ya no podemos hablar de humanidad, no podemos hablar de moral, no podemos hablar de ética, además son valores pues muy subjetivos, pero veo lo que sucedió en 2012. La Auditoría Superior de la Federación detectó que faltaban 1,000 millones de pesos en el gobierno de Guerrero. No que faltaban, que se habían gastado mal, que se habían despilfarrado, que unos de plano se habían desviado, no tenían idea de dónde estaban. Uno se pone a revisar qué entidades, qué instituciones fueron afectadas. El DIF, dinero que estaba destinado para darle de comer a los niños, dinero que estaba destinado para los desayunos escolares, desapareció. ¿Por qué puede pasar esto, Gabriel? ¿Por qué, si la autoridad lo sabe, si sabían desde 2012 que había problemas en Guerrero, que faltaban 1,000 millones de pesos, como seguramente falta mucho en varios estados de la República, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué actuar hasta que una tragedia de proporciones internacionales, un escándalo monstruoso como Ayotzinapa, pues llega y ahora sí hay que hacer como que hacemos algo? Es una pregunta esencial, Luis Auditorio, el por qué no se actúa y por qué no se hace a tiempo. La respuesta contundente es por el mal diseño estructural de todo el sistema que tiene que ver con el uso, vigilancia y destino de recursos públicos. Rápidamente comentar contigo y con tu auditorio, Luis, las dependencias de gobierno, tanto las agencias municipales, los gobiernos estatales, sus diferentes dependencias, así como el gobierno federal y su réplica de dependencias en ese ámbito, requieren ejercer recursos para diferentes programas que tienen que desarrollarse. Ajá. Y aquí empieza el primer problema, la burocratización de los trámites para obtener esos recursos, claro. Lo que genera el fenómeno conocido con el nombre de los moches, y que se dan inclusive en el área del poder legislativo, donde somos testigos a través de la opinión pública de cómo se generan este tipo de negociaciones para bajar esos recursos, siempre y cuando haya una comisión del 10, del 15 hasta del 20% a quien logre bajarlos. Ahí, en esos esquemas, solamente utilizándolo como ejemplo, no existen mecanismos de vigilancia ni de transparencia para el destino de esos recursos. Ahora bien, una gran cantidad de gobierno necesita operar con la iniciativa privada para construcción de escuelas, hospitales, licitaciones, etcétera. Pero tenemos una área que se llama Contraloría o Función Pública, según sea el caso, que solamente son testigos convidados de piedra en esos procedimientos
y que no intervienen hasta que hay una denuncia de algo irregular. Es decir, cuando ya pasó, cuando la situación ya aconteció, cuando alguien ya se llevó el dinero, cuando ya se cometió el delito, entonces empiezan estas áreas a intervenir de manera muy tardía. A mí me llama la atención, Gabriel, el hecho de que con la presencia en estos momentos de la factura electrónica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, sabe cuánto te gastaste y cuánto ganaste en tiempo real. De hecho, lo hemos visto en el mismo sistema pues muy avanzado del SAT. Si recibes una factura en 10, 15 minutos ya está en el sistema y la Secretaría, por ejemplo, ya lo sabe. ¿Por qué no puede haber algo así? Pues a nivel global, hay leyes que lo impiden. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no puede pasar esto a nivel nacional en todo el país? Porque pues es en la era de Internet, en la era de las transferencias electrónicas, es simplemente una transferencia electrónica que se tiene que hacer y todo tiene que estar extremadamente cuidado y todo puede ser extremadamente transparente en tiempo real. ¿Por qué no se puede hacer? Y eso es importante lo que menciona Luis, porque eso tendría que verificarse de momento a momento por una agencia que realmente ejerza control en estas actividades. Y no me estoy refiriendo a un esquema punitivo como lo es la Procuraduría General de la República, sino a estas instituciones de Contraloría, de función pública, que deben de estar durante estos procesos de licitaciones, de reuniones, adjudicación de contratos, verificando en esos instantes la aplicación de los recursos, que efectivamente las obras se desarrollen y no estar esperando aleatoriamente a quién le toca una revisión, a quién le toca un informe, a que haya una denuncia, porque eso permite y da amplio espacio a la impunidad para que quienes ejercen recursos públicos, sabedores de que esto es tardado, pueden darse una vía de rey, pueden distraer una gran cantidad de recursos. Al fin y al cabo, la investigación de los mismos va a poder dilatarse años. Tú mismo, Luis, nos has informado cómo la Auditoría Superior de la Federación desde hace 2 años informó de estas cantidades perdidas. Y apenas hoy que estamos viendo mediáticamente una detención espectacular. Está bien que detengan a la persona, ok, va a llevar su proceso, pero el dinero, ¿quién falló en los mecanismos de supervisión de aplicación de estos recursos? Y sobre todo, ¿quién los va a devolver? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuántas comunidades de guerreros se quedaron sin esos recursos, sin esos programas, sin esas ayudas? ¿Eso cuándo lo vamos a ver? Cuando realmente haya decisión de una planeación estratégica de que estos sistemas de vigilancia funcionen de manera conjunta al desarrollo de los procesos y no de manera tardía y perezosa cuando ya se ha sumado el dinero del erario público. Tú lo sabes muy bien, Gabriel, tienes el pulso ciudadano, tienes el pulso también de la opinión pública. Uno se siente burlado cuando ve al cuando ve al hermano del gobernador, al sobrino del gobernador, a los compadres del gobernador haciéndose millonarios, sacando mucho dinero, y vemos al gobernador como diciendo no pasa nada, aquí estoy a disposición de la autoridad. ¿Y cómo es posible que el gobernador no supiera que el hermano tenía una empresa de este tamaño, que estaba teniendo estos contratos, que estaba desviando recursos? Vamos, no se puede creer. Cualquier persona con 2 dedos de frente no podría creer que Ángel Aguirre desconocía todo esto. Nuestras leyes, te pregunto, Gabriel, están diseñadas para que exista una especie de segundo fuero, no únicamente el fuero constitucional que se le da a varios de los gobernadores, a varios de los funcionarios públicos, sino una especie de segundo fuero legal con vacíos jurídicos en donde alguien queda impune, en donde siempre vamos a poder señalar a un chivo expiatorio, a alguien que va a tener que sacrificarse, que irse a la sombra, que irse a la cárcel un rato para que el bueno quede impune, intocable por siempre. No hay nada que pase en un estado que no pase por el escritorio de un gobernador. Y el esquema legal le permite ejercer un poder político incuestionable, pero no permite que se le vincule responsabilidad porque no se le obliga a firmar licitaciones ni adjudicaciones de contratos. Para eso se le crea un aparato a través del cual se llevan a cabo estas acciones y generalmente quienes terminan pagando son personas de estructura mediana que solamente obedecen órdenes. Quienes se benefician son los familiares de los personajes en el poder, y es un intrincado red de complicidades que aprovechan vacíos legales, pero sobre todo una complicidad
de los órganos que deberían estar vigilando el adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos. Gabriel Regino, ¿cómo te seguimos en Twitter? @Gabriel Regino y a través de internet www.reginoabogados.com. Gabriel, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a ti, a todo auditorio. Muy buena tarde. Gracias. Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.